26 las que están en conexión. Y vamos a comenzar, 27, 28. Nos quedamos más o menos acá la vez pasada, que es la praxis médica. Y esto es así, el acto médico debe adecuarse a las reglas y normas técnicas de lo que debe hacerse. Nadie va a estar inventando la medicina, ya está todo arreglado y reglado también. Cuando se viola esas normas, entonces queda configurada la mala praxis. Entonces, ¿qué es mala praxis? Se define como la omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, generándole perjuicio. O cuando el médico, a través de un acto propio de su actividad, produce daño en la salud de su paciente. Ustedes saben, recuerdan de que una de las primeras reglas del derecho mismo, es no hacer daño. Y de la medicina también. No hacer daño. Primum non nocere. No hacer daño. Lo primero. Y el daño puede ser causado por omisión o por acción o por comisión. Por omisión, cuando el profesional, el médico, dejó de hacer lo que tenía que haber hecho. Por ejemplo, un examen clínico completo. Es obligación examinar al paciente de arriba abajo. Tiene que saber, entonces está obligado a saber, a conocer bien la semiología. Y por comisión, cuando hizo lo que no tenía que haber hecho. Y haciendo o no haciendo lo que debía hacer causa daño. Bueno, eso es grave. El deber general es de cuidado. Y más o menos esto para entender, se compara con el tránsito vehicular. Conducir un vehículo es una actividad riesgosa, pero está permitida. Siendo una actividad peligrosa, está permitida. La medicina también es una actividad peligrosa, permitida. La ley permite. Pero dentro de reglas, normas bien claras. Exige mucha atención conducir y debe conocer exactamente las reglas de tránsito para no cometer un accidente o violar esas normas de tránsito. La violación del deber de atención radica en la inobservancia de las normas de cuidado que el conductor está obligado a cumplir. Y probablemente la mayoría de los accidentes, si no todo, se debe a la falta de cuidado. Uno de los conductores va a mucha velocidad, habla por teléfono y en un segundo comete una falta que puede conllevar eso una violación al deber de atención que puede desencadenar un hecho muy grave. El deber de cuidado, entonces, deber de cuidado. La vida en sociedad obliga a las personas a cuidar sus actos y conducta para no perjudicar bienes jurídicos o derecho ajeno. Ya saben que bienes jurídicos, eso protege el Estado. El Estado va a participar en contra del médico. Para eso está su órgano investigador, que es el Ministerio Público, la Fiscalía.
La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar la salud del hombre, prevenir las enfermedades y mejorar los patrones de vida. Al respecto, el respeto por la vida y los fueros de la persona constituye su esencia espiritual de la medicina. Sin embargo, el ejercicio de la medicina puede lesionar bienes jurídicos individuales protegidos por la ley, como la salud, la propiedad, el bienestar. Puede lesionar. Y entonces va a tener que participar el Estado protegiendo al otro, a la víctima. Esto ya sabe desde la época de Cristo, ya se dijo. No hagas a otro lo que no querés que te hagan. Y se desprende muchas cosas. Compórtate como quieras que otros se comporten contigo. En medicina, el deber de cuidado es permanente. Deber de cuidado. Si bien es cierto que los médicos no pueden garantizar el éxito de un tratamiento o intervención, deberá responder por los daños causados si se prueba la falta del deber de cuidado. Indudablemente, nadie discute que la medicina es una actividad peligrosa, pero siendo una actividad peligrosa, dijimos, está permitida. A los médicos le permiten correr ese riesgo. Pero el médico, como cualquier mortal, puede cometer un error, pero que no sea culpa del médico, que sea culpa de la máquina, por ejemplo, en el caso del conductor. Se rompió la dirección, qué sé yo, reventó la rueda. Son casos que se conoce como caso fortuito o fuerza mayor. Yo no soy culpable de eso, pero claro que voy a tener que responder económicamente resarciendo el daño que causé, pero penalmente no me van a poder juzgar. Los accidentes. Entonces, deberá responder el médico por los daños que causó, pero se tiene que demostrar que él causó ese daño faltando al deber de cuidado. Es decir, el médico es culpable cuando viola el deber de cuidado y provoca daño en el cuerpo o en la salud del paciente como consecuencia de ese descuido. Y acá viene, ya sea por impericia, negligencia, imprudencia o por inobservancia de los reglamentos y deberes. Vamos a desmenuzar esto. Vamos a ver qué quiere decir impericia. Ya dijimos algo la vez pasada. Y vamos a repetir, porque repetir y repetir que quede un poco. Impericia, imperito, no es perito, no tiene pericia, no sabe. Y ahí viene una cosa. Hace lo que no sabe. Y ya dijimos, o dije, me parece, de que lo primero que tienen que saber ustedes, a ver si recuerdan, Maribel, ¿qué es lo primero que tienen que saber? Ada María, Lo que no sabemos. lo que no saben, que se quede eso en el mate. No hagan lo que no saben. No es porque vieron una vez. Y otra vez llegamos a esto que el médico es muy parecido a por eso dice, la medicina es arte.
y ciencia. Siempre quise saber qué es lo que significa arte en la medicina. Es arte. Y el artista hace con la mano, aprende primero y después hace lo que tiene que hacer. Tenés que no solamente ver, sino hacer. Se aprende haciendo, pero alguien tiene que estar a tu lado que te diga, cuidado que es así, no, no, pasa por allá, no, no, por abajo, no, no, por arriba. Pero tenés que haber visto y leído mucho sobre el tema. La impericia es la falta de conocimiento. Entonces, no hagas lo que no sabes. Un caso que se hizo famoso. Le va y le va a hacer una subclavia. Va a introducir un catéter en la subclavia. Anteriormente, solamente los cirujanos hacíamos eso. Otros no hacían. Y cuando yo hacía subclavia, siempre tenía un cierto temor, porque la vena subclavia es una vena gruesa, de paredes muy fina. Yo tengo que eso perforar con una aguja gruesa e introducir un catéter. Por más que haya visto, voy a hacer por primera vez. Entonces está conmigo el jefe y me va a tener que estar viendo, supervisando, controlando, enseñando, criticando, animando a hacer una subclavia. Hoy es rutina, todo hacen, pero no porque todo hacen vas a ser vos. Preferible que le traiga a alguien que haga si no tenés mucha experiencia en hacer, porque el daño que podés causar es demasiado grande. La impericia, la negligencia es la falta de cuidado. Falta de cuidado. Y la imprudencia en no tomar, no ser precavido. Hacer nomás. Hacer sí que hacer, no, lo leí. Después ya viene la inobservancia de los reglamentos y deberes. Que te dice cómo tenés que hacer, cómo hay que llevar al quirófano. Un ejemplo. Claro que la endoscopía se hace en cualquier parte. Cualquiera hace, médico, hace una endoscopía y va a sacar, a veces hay un pequeño tumor ahí, en el estómago y va a sacar, va a quemar, va a cauterizar y saca. A una doctora le hace una endoscopía para sacarle un pólipo que tenía ahí y que sangraba de vez en cuando. Y sacó como saben hacerlo. Y siempre se le dijo de que ese procedimiento se va a tener que hacer en quirófano. Pero porque no quisieron pagar una suma por uso de quirófano, lo hizo en el consultorio y sangró, y sangró. Y ahí sangra. Una arteria que estaba expulsando ahí cantidad de sangre, enseguida se llenó de sangre esa
Doctor, tu micrófono. Tu micrófono, doctor, está en silencio. Tu micrófono. Exacto, ahí está. Voy a compartir otra. Ahí se fue. Bueno, y la inobservancia de los reglamentos. Para considerarse violación del deber de cuidado o negligencia, debe existir daño. Debe haber el daño constatable. Si no hay daño, no hay daño. Y el daño tiene que observarse en el cuerpo, en la salud de la persona. Y el daño debe originarse en lo que vos hiciste, en ese acto imprudente, negligente del profesional, sea médico o enfermera, o como consecuencia de una impericia por incumplimiento de las normas. Daño es objetivo, hay que ver el daño. Y debe originarse en tu acto, en tu acción. Se construye la culpa con la negligencia, la imprudencia y la impericia. La imprudencia, dijimos, falta de tacto, de mesura, de cautela, precaución. Hace decir que no hay problema, no va a pasar nada. Y pasa. En la falta de cuidado, abandono de las pautas de tratamiento. En la impericia, falta de conocimiento. La inobservancia de los reglamentos, actividad médica, hasta que está regida por el Código Sanitario. Acá fíjense, yo le mostré esto la vez pasada. ¿Cómo si no sabés manejar una cuestión como esta en traumatología? Porque la mano y los dedos están ahí prácticamente por poco a simple vista. Y vos sabés, leíste, viste que alguien hizo así, vas a hacer. Y te falta la experiencia necesaria y el arte de saber hacer. No porque así, porque viste una vez. Los cabos ese se llama un clavo de Kirchner. Creo que sí, de Kirchner. Y lo que se mete es ese clavo, llamémosle así vulgarmente, para que se entienda, en el caracú de esos huesitos largos, para que quede en línea y que cicatrice el hueso en línea y que no tenga deformidad que después hay que volver a operar y seguramente que romper y poner en condiciones. Exactamente se ve cómo están los clavos, están todo mal hechos. ¿Y cómo? No va a protestar tu paciente. Te puede demandar también para que le pague todo. Principios generales del derecho y los medios para defenderse. Para responder una acusación, ustedes tienen que tener evidencias, pruebas, ya sea para responder a un acto imprudente, negligente o por impericia. Tienen que tener documento. Y ese documento, el principal documento, uno de los documentos, muy importante, es la historia clínica. Que se tiene que poner todo ahí. Por eso que tiene que ser completa, secuenciada la historia clínica. Vamos a hablar un tema aparte porque es un documento demasiado importante, la historia clínica. No se olviden, el consentimiento informado, ese está en el Código Penal, el artículo 123 que habla del consentimiento informado. Esto desde el juicio de Nuremberg, la Segunda Guerra, cuando los nazis experimentaban seres humanos pobrecitos. Entonces salió esta ley que se hizo prácticamente mundial en respeto a la persona. No podía hacer nada sin autorización de ella. Esa persona es la dueña de él, de su cuerpo, de su vida.
Entonces deben tener ustedes el consentimiento. Vamos a hablar sobre eso, un tema aparte. Porque se viola esto y está violando la libertad. Es una lesión a la libertad. Cuando el caso es evaluado, cuando el caso es evaluado por los jueces. O sea que cuando el Ministerio Público no vaya, antes de llegar al juez, lo primero que hace el abogado, y está con nosotros el doctor Piris, es revisar la historia clínica. ¿Y qué es lo que busca ahí? Muchas cosas no va a ver ahí qué medicamento le diste, no le interesa eso. Ni que se hizo esto, eso no le importa. Pero va a revisar documentos, algunos documentos, sí, que es imprescindible. Y uno de ellos es este documento. Eso falta. Y es una falta grave. Y va a agravar el juicio, te va a perjudicar por no tener o por no haber pedido. Ese consentimiento informado. Escrito y firmado. Y ustedes tienen que saber de que, claro que uno le puede decir, permítame, le voy a poner esta inyección, esto es, qué sé yo, antibiótico, qué sé yo, cefalexina. Pero escriban en la historia clínica que él le autorizó. Claro que hay cosas calmantes y esas cosas que puede que pase, pero si hay algún otro elemento que es importante, que tiene que autorizarte, porque tiene que autorizarte. Y la vez pasada el doctor Piris justamente tocó un punto, eso que le hacen firmar a los pacientes antes de entrar, donde ya trae, le dice firma acá, y le firma el otro, va a ser el tipo, está ahí dependiente de su médico, ya le dan nomás y firma, ya no entendéis, no saben ni qué es lo que firmó. O que le va a salvar eso de esto. No existe, no es cierto, no le va a salvar. Primero porque tiene que entender perfectamente bien. Bueno, ese es un tema que no voy a repetir ahora, vamos a repetir después. Cuando más riesgoso el tratamiento, usted tiene que cuidarse más, que se tenga claramente este documento, el consentimiento informado. Está en el Código Penal. Bueno, que si no es importante van a poner ahí. El deber de informar. ¿Quién tiene que informar? Dijimos. Les debe de informarle al médico titular. No sea que el asistente, ustedes, estudiantes de medicina que están ahí trabajando con el doctor Mengano ahí, forman parte del equipo, qué sé yo, ahí para instrumentar y eso. No, el titular es el único responsable, excepto en los casos de emergencia, dijimos y definimos emergencia y urgencia. No hay tiempo para esas cosas, entonces, en ese caso, pasa. Y dice luego el artículo 123, el inciso 3, no será punible, castigable, cuando el consentimiento no se hubiera podido obtener sin que la demora del tratamiento implicase para el afectado peligro de muerte. Una herida en el cuello, está sangrando ahí con la arteria carótida rota. No hay tiempo, ahí no hay tiempo. Es un estado de necesidad. Y acá viene la obligación. Desde el momento que un médico, dijimos también, acepta el ingreso de un paciente a un establecimiento público o privado, desde ese momento se inicia una atención, nace un contrato de cumplimiento obligatorio. Y con con el contrato uno adquiere derechos y obligaciones. Y no es un contrato. Es decir, que con cada paciente que atende existe ahí un contrato. Aunque ustedes digan, pero no firmé ningún contrato. No se necesita. El contrato que no está nominado, por eso le llama innominado. El médico en el ejercicio de su profesión puede generar con relaciones jurídicas obligatorias
o contratos de atención atípica, no, típico, normal. Como por ejemplo cuando el enfermo carece transitoriamente de voluntad. El caso de un accidentado inconsciente. Siempre te va a firmar un incapacitado, ya sea porque es esquizofrénico, es menor de edad y no están los familiares. Y esto ya salió antes, en Francia en 1936 dijimos, que dice, un juez dictaminó y se hizo universal esto, que entre el médico y su cliente se forma un verdadero contrato que comporta para el facultativo la obligación, si no de curar, sí, la de prestarle asistencia. La violación voluntaria de esta obligación contractual es sancionada por una responsabilidad de la misma naturaleza, es decir, contractual, como si hubiera firmado ella en papel sellado y todo con sello y qué sé yo, un contrato. Así que desde el momento que le toca a un paciente, déjense de joder, o que se van a desembollar nomás a un paciente. Y si van a hacer eso, háganlo bien, correctamente, como corresponde. Pero porque no pagó y eso ocurre un conflicto con el patrón en un sanatorio privado. Vos estás como médico de guardia, llega un accidentado, llega ahí y vas a condicionar a que deposite primero dinero para atenderlo. Cuidadito con eso. Si tiene una duda, pregunten. Aproveche que tiene ustedes tenemos acá entre nosotros un abogado que conoce perfectamente esto y no es que le esté haciendo propaganda a él, pero pocos son los médicos que conocen en realidad la leche que le ampara o le puede lastimar severamente a un médico. El contrato innominado, el médico en el ejercicio de su profesión puede generar con relación jurídica obligatoria o contrato de atención atípica. El contrato innominado es aquel que tiene una denominación establecida en la legislación, como por ejemplo el contrato de compraventa. El contrato innominado es aquel que no cuenta con una denominación prevista en la ley. No está en la ley, pero como si estuviera. No se descuiden de eso, porque ustedes no van a poder decir, yo no sabía. Como no puede existir contrato entre el médico y el recepcionista de un hotel, dijimos que lo llamó para una urgencia. Es lo que no puede existir. Contarle, pero tu obligación es ir a atenderlo. La obligación del médico para con sus pacientes, que quede claro, con sus pacientes. Tienen una obligación de medio, una obligación de resultado y una obligación de seguridad. Obligación de medio es aquella en que el deudor, el médico, se obliga a realizar una actividad, pero no garantiza el resultado. El deudor, el médico, se libera haciendo lo humanamente posible. Yo no puedo prometer una curación. Yo no puedo prometer que esta cirugía va a salir óptimamente como todo hubiera querido. Yo no puedo prometer eso. No somos infalibles. Puede ocurrir muchas variables que haga que no se llegue a un destino deseado y se puede producir hasta la muerte. Pero sí estás obligado a hacer todo lo posible para que tenga un buen resultado. Esta responsabilidad afecta también a los cirujanos. No, esto no, está mal. El grueso de las obligaciones del médico son de medios. Son de medios. Esta obligación puede condensarse en lo siguiente. Utilizar cuando
cuanto remedio conozca la ciencia médica y esté a disposición del médico en el lugar donde se produce el tratamiento. Pero de ahí que ese medicamento le cure infaliblemente, no. Informar al paciente o familiares del mismo del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como de los riesgos y beneficios esperados, como también ese forma parte de lo del consentimiento. Si los medios que se dispongan informar al paciente o familiares del mismo del diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como de los riesgos, beneficios esperados, como también si los medios que se dispongan en ese lugar son insuficientes y dejarlo esto por escrito. Y ustedes están allá por el, qué sé yo, en un distrito del Chaco y no, un pequeño centro de salud pobre en todo sentido, no es el lugar indicado, pero es una urgencia, está ahí, tenés que hacer primeros auxilios y tenés que remitir. Pero tenés que entonces dejar escrito en tu historia clínica que se remite por esto, por esto y por esto. Continuar el tratamiento del enfermo hasta el momento que es dado de alta, advirtiéndole de los riesgos del abandono del mismo. No tratarlo y después dejarlo. Hasta que salga de alta tu compromiso, hasta que salga, hacer todo lo posible, todo lo que pueda, que tenga que hacer para un buen resultado. En los supuestos de enfermedades crónicas o evolutivas, informar al paciente de la necesidad de someterse a los análisis y cuidados preventivos. Y dejar escrito eso. Y obligaciones de resultados, dijimos, es el otro. De medio, eso es. Donde uno se compromete la obtención de este resultado. Y si no se obtiene, existe responsabilidad, aún con la mayor diligencia empleada, a no ser de que se demuestre caso fortuito o fuerza mayor, que, qué sé yo, que vino una tormenta y se cortó la luz, no sé. Tiene que tener generador también, entonces, para que en caso de que ocurra eso, que no quede sin luz. Y si no tenés generador, no hagas. El deudor, recuerda, el médico tiene como único medio de eximirse de responsabilidad probando esa rotura del nexo causal. O bien caso fortuito, que lo que vos hiciste no fue la culpa de la desgracia. Vos hiciste como debía de ser y vino otro factor de afuera. Un infarto, por ejemplo, que no se podía prever. En cirugía plástica se presta mucho esto. Viene, le dice que le va a dejar más churra y qué sé yo, que el labio, que sé cuánto, le aplica una inyección ahí y queda. De esto hay cientos de problemas. O le deja así la panza. Y una cosa antes que me olvide porque está mal puesto ahí. No solamente los médicos tienen obligación de resultado. La responsabilidad de resultado también afecta a desde luego, afecta a los cirujanos plásticos. Ellos dicen que va a ser así, que sé yo, donde más se hace es en las tetas, se hace así, que de repente el pezón derecho mira al norte y el otro mira hacia el sur. Eso está mal y le van a venir encima, le va a enjuiciar. Los bioquímicos, los que efectúan el diagnóstico por imagen, los odontólogos, entre otros, tienen responsabilidad de resultado. Solamente para que ustedes diferencien bien, ¿verdad? De acuerdo. Puede deberse a un defecto congénito.
labio leporino. Un traumatismo, una quemadura. La cirugía plástica es un procedimiento reconstructivo. Reconstrucción mamaria, revisión de cicatriz, reparación de quemadura, etc. Eso ya. La cirugía estética o cosmética es una especialidad separada y los médicos que realizan este tipo de procedimientos reciben una formación diferente. El propósito de la cirugía estética es mejorar la apariencia del paciente, mejorando el atractivo estético, la simetría, la proporción. La cirugía estética puede incluir cirugía de los senos, lo que más se hace, liposucción, tratamiento con ginecomastia, cirugía facial, rinoplastia, el mentón, la nariz, la nariz, estiramiento del ojo, bla, 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 peeling, inyección de colágena, lo que más hacen. Solamente para las obligaciones de seguridad. Obligación de seguridad. Se debe analizar la responsabilidad de los otros prestadores de servicios de salud, como los establecimientos que prestan atención médica, los equipos. La obligación de seguridad se refiere a las instituciones, pues son estas las que deben garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Resultado de seguridad. Derechos del paciente. Los pacientes tienen el derecho de escoger libremente su médico. Por eso que dicen ahí, mentira, que mi paciente. El paciente es el paciente. Mi paciente tiene ese sentido de posesión y se molesta, se ofende el médico cuando de repente ese paciente va y consulta con otro médico. El tipo quiere otra opinión y no tiene por qué impedir esa otra opinión. Es el paciente. Es mi criterio, ¿verdad? Mi criterio. Eso de mi paciente, vamos, yo eso no creo. Recibir toda la información sobre su enfermedad. Aunque tenga cáncer, antes nosotros no le decíamos por temor a no lastimarlo, etcétera, etcétera. Pero hay que decirle, el consentimiento informado obliga, él va a tomar la decisión, no vos. La confidencialidad de la historia clínica, el secreto profesional. La atención médica no está condicionada al pago. Recuerden, el artículo 117, omisión de auxilio. El Código Penal está en el Código Penal. La atención médica no está condicionada al pago en caso de emergencia. La confidencialidad secreto médico. Si no existiera este deber, el paciente no informaría lo necesario, porque, por ejemplo, el aborto se condena y alguno le vaya a denunciar, aparte de estar luego con el problema, tiene que ir otra vez a soportar la justicia, no te va a contar. Y el paciente puede infectarse todo y morir. Esto vamos a tocar aparte. La omisión de auxilio. El que no salvara a otro de la muerte o de una lesión considerable, pudiendo hacerlo sin riesgo personal. Si está incendiando todo un vehículo ahí, no te vayas a sacar al tipo de ahí, vas a correr riesgo. Yo estaba en emergencia médica ahí sobre Petirosi cuando eso era primer auxilio. Y nos informa que iba a aterrizar un avión en la aviación. Algo tenía la rueda. Parece que no bajaba, iba a pansear ahí. Entonces estaba volando ahí, gastando todo el combustible que tenía. Y decidió bajarse.
estábamos todos ahí, estábamos nosotros ahí para, no sé, para atenderlo en caso de que pase algo, nos vamos a sacar el avión y qué sé yo. En eso, el avioncito este decidió aterrizar y ahí nos avisó, estaban todos los de la ambulancia, estábamos nosotros de primeros auxilios, estábamos también ahí. Viene él, pansea y se prende fuego. Se incendia el avión. Claro que nadie se le acercó hasta 50 metros y por poco no te quemaba ahí el fuego. Y todos murieron quemados, chicharrados, ¿viste? Desastre, fue una imagen que no se me olvida. Cuando el omitente haya contribuido a que se produjera el riesgo, la pena privativa de libertad hasta 2 años. O sea que si no, si pasás de largo, te hacen en bota y pasás de largo y el tipo está ahí en un accidente de tránsito, lo que sea, y no te bajaste a ayudar, y saben que sos médico, te van ahí tenés 2 años. Cuando informa sobre enfermedades, infectos contagiosos, cuando esto es secreto médico, que no hay secreto médico ahí cuando da certificado de defunción, cuando tienes que informar para evitar errores judiciales. Esto se publica a menudo, que es justamente omisión de auxilio, supuestamente. Obligaciones del paciente ahora. El paciente está obligado a tratar con respeto a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, a otro paciente. Está obligado a cumplir las indicaciones del médico. Está obligado, en privado, a pagar los honorarios. Firmar los documentos de retiro voluntario o que no acepta el tratamiento. Testigo de Jehová que se niega a recibir una gota de sangre. Escriban ustedes, pongan toda la negación ahí. No tiene por qué negar. Si se niega, bueno, que se ve que suministra información requerida sobre su estado de salud. ¿Quiere saber qué es lo que tiene? Está obligado y vos estás obligado a informarle. Aunque los familiares vengan y digan ahí, por favor, no le cuente esto, pobrecito se va. Pero también cuando te denuncian, no hay pobrecito. Si quieren hacer preguntas, hagan, señores. El paciente tiene la obligación de cumplir. Si no cumple, el médico no es responsable. Y eso está en el Código Civil, artículo 1836 del Código Civil. Un problema que genera el incumplimiento son los hábitos del fumador. Vos le decís que no fume, que deje de fumar porque tiene un enfisema pulmonar de la gran 7 y la obesidad, que tiene que bajar de peso porque le puede producir un trastorno circulatorio. El sedentarismo, le decís que tiene que caminar. El alcohólico. Deja escrito en tu historia clínica. ¿Qué le dijiste? Si no está escrito ahí, no le dijiste. Aunque vos digas, le dije 1000 veces. Obligaciones del médico. La de atender al paciente. La hora que llegues, y dije yo que no estaba condicionado al pago. Obrar sin demora. Esto, lo contrario, es generadora de lío, de denuncias, de demandas judiciales. Eso. Llega el paciente al sanatorio o a donde sea, al hospital, y el médico está ya en su pieza durmiendo, le despierta, para despertarse tarda un Perú. Después viene todo cansado, supuestamente, y ya el paciente a lo mejor ya estaba boqueando, está muriéndose. Claro que no le va a perdonar. Y no piense que las doctoras también pasan
Primero tienen que maquillarse también. Y ahí pierden todo el tiempo. Aconsejar internación, hacer bien el trabajo, como tiene que ser. Lex artis, vamos a ver después. Aconsejar internación si hace falta. Ahí viene. Obligación de medio. No asegurar resultado. Eso que ponen ahí propaganda, que hacen ahí panfleto y reparte, que cura el asma, que cura el vitiligo, que cura, ¿cómo se llama? La cirrosis hepática, que cura el alcoholismo. Eso es charlatanismo, eso es mentira. No tiene ética, engaña. El médico no puede asegurar resultados. Deber de derivar, si tu hospital no puede o vos no tenés capacidad para atender ese tipo de pacientes, tenés que derivar, hacer lo que tenés que hacer en ese momento, como ponerle un suero de primer auxilio, qué sé yo, y derivar. Informar, advertir al paciente, ojo con eso. Dejen escrito en la historia ahí en el libro, si no hay historia clínica, en el libro de urgencia. Ser respetuoso y prudente. Tener autorización para el tratamiento, consentimiento informado. Confeccionar la historia clínica. Certificado médico y certificado de defunción. Pero acá, en este certificado de defunción, ustedes van a dar certificado de defunción de los pacientes atendidos por ustedes, caso, digamos, muerte de tipo clínico. Ahora, si hay sospecha de muerte por, ya sea delictual, no se metan, que lo haga el forense tiene que hacer, ustedes no. Guardar secreto profesional. Bueno, esto es entre tantos otros, yo ahí le pongo lo más resaltante nomás. Esto es obligaciones del médico, derechos del médico. Trato digno de parte del paciente. Dijimos, se tiene que tratar también con respeto. Tienen que solicitar junta médica si no pueden resolver ustedes. Tener presente en materia penal y civil, eso ya lo dijo el doctor. En lo penal se encuentra las personas, se encuentra afectada la persona, el médico, como sujeto. En cambio, en lo civil, mayormente son las instituciones. En la condena civil se responde con el patrimonio, la indemnización dineraria, porque ella no tiene sanción penal. Las instituciones no van presos, pero a vos te van a tocar en lo penal. Los agentes involucrados en la denuncia por mala praxis. Toda denuncia por mala praxis engloba a los profesionales de la salud, desde instituciones médicas y médicos hasta enfermeras y auxiliares que hayan participado en la atención del paciente dañado. Le mete todo luego, en la misma bolsa. Por lo tanto, la responsabilidad médica es la obligación que tienen los médicos de reparar, satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones o errores voluntarios o involuntarios, incluso dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio profesional. O sea que siempre la responsabilidad va a ser que tenés que pagar por tu error. La responsabilidad penal, ya lo dijo el doctor, es personalísima. Ahí le van a juzgar a ese médico. Por eso que cuando se trabaja en equipo, se va a ir analizando la investigación, mediante la investigación, a ver quién es digamos, el que responde. Generalmente el cirujano. Cuando el tratamiento estuvo a cargo de varios profesionales, dijimos, entonces quienes actuaron van a estar investigados, todos los que entraron ahí. Si le va a ir descartando, desde la limpiadora, no tiene nada que ver, la persona que esteriliza.
Nosotros tuvimos un caso, se le operó a un señor de la rodilla y al séptimo día hace trismo. ¿Esto qué es? Nos asustamos todos. ¿Qué puede ser? ¿De dónde apareció eso? No, meningitis. Hicimos todos los estudios, no encontramos. Era tétano. ¿De dónde vino el tétano? Nosotros ya estábamos todos denunciados en el grupo quirúrgico. Tuvimos que nosotros ver el tétano. Trajimos un experto, un especialista en enfermedades infecciosas y confirmó que es tétano. Nosotros no podemos nosotros, o sea que de ninguna manera podíamos contagiarle de tétano. Lo único que quedaba era la esterilización. Y se investigó, por supuesto, la esterilización. Y responsable entonces es la encargada de la esterilización y no nosotros. Nosotros fuimos liberados y bueno, y las consecuencias pagó la encargada de la parte de la esterilización. Maniobra de Christeler. Todos saben cómo es la maniobra de Christeler. En el caso de lesión uterina, debido a esa maniobra desaconsejada, pero que se sigue haciendo. Ustedes conocen la maniobra de Christeler, Natalia, Ada. Ustedes están todos dormidos, dormida. Acá está Dayana, Natalia. No, La maniobra doctor. de Christeler, Ada. ¿Saben lo que es la maniobra de Christeler? No sé describir Pero no técnicamente, sé, no, pero es hacer una presión sobre el abdomen para, no sé, facilitar la salida del del bebé bebé. durante el parto. Bueno, y eso es la maniobra de Christeler. Entonces, ¿y eso por qué se desaconseja actualmente? Porque se ha visto muchos daños causados por esa maniobra, como es, por ejemplo, la rotura uterina. Entonces, mejor haga cesárea y no hacer eso. En ese caso, la primera, por ser la causante directa del daño, la que hizo esa maniobra. Y la segunda, la partera, por haber permitido pasivamente la conducta de la otra. Los dos van a ser sancionados. La responsabilidad del profesional de la salud. Responsabilidad jurídica es la obligación de las personas de dar cuenta ante la justicia. Ya dijimos y ya van a recordarse porque repetimos siempre. El enfoque médico legal es el actor que es el médico con título habilitado, el acto del accionar del médico quirúrgico, etc. El elemento objetivo es el daño en el cuerpo o en la salud, de una lesión simple hasta la muerte, pues el daño. El elemento subjetivo es la culpa. Yo sospecho, vos sos culpable por impericia, imprudencia, negligencia, lo que ya dijimos. Y la causalidad es la relación. Dijimos también que es la relación entre lo que hizo el médico y el resultado del daño causado. Tiene que haber relación. Yo le saqué el apéndice, operé el apendicitis y el tipo hace un paro cardíaco, probablemente no sea por culpa de la cirugía. No va a ser, porque se va a tener que pasar todo un proceso. Tenemos que buscar de qué, en un apendicitis, por qué murió. Voy a encontrar que no, ni siquiera sangró. Entonces no hay relación de causalidad. Pero no como el caso de una cesárea en el centro de salud hospital, donde operan y se le mandó a la señora a su pieza. Tengan en cuenta esto que le digo. Una cesárea. Se fue a su pieza, ahí a la sala, y ahí todo el mundo viendo a la criatura y ella se sentía mal, mal, hasta que al final de cuentas boqueando le llevan otra vez y se muere.
Doctor, estás con tu micrófono apagado. Esta falla, ¿es ahí donde están ustedes ahí o es, en mi caso, mi parte? Pues acá tengo internet, ¿no? Tiene buena. Se Creo corta tu que es internet, doctor, internet, por eso. doctor. Mi Sí, internet, ¿a qué se va? tu internet se corta, por eso te salís de la sala de Zoom. Ah, porque acá está súper bien. Bueno, ya vino. La causal más frecuente se debe a examen defectuoso, un examen rápido, la gente ya dice, la gente cuenta, no dijo ni la estetoscopio con no moiche lomore, los errores groseros de diagnóstico y el daño causado por uso indebido de instrumental, de aparatos, omisión de pauta, falta de control, ley artis, van a escuchar siempre el lex artis, constituye el comportamiento por parte del profesional de la salud de acuerdo con las normas de disposición. Es justamente el respeto a las normas, cómo tiene que ser, cómo tiene que hacerse. Ella es la aplicación al paciente cuya salud debe cuidarse de las reglas de procedimiento adquiridos. El profesional de la salud, para encuadrarse dentro de la ley ARTI, debe dominar la materia estudiada, tiene que estudiar. El médico estudia desde que entró en la facultad hasta prácticamente hasta morir. Tiene que leer porque nunca sabe todo. Y teniendo los conocimientos necesarios que se requiere para el ejercicio de la profesión, evitando de esa manera el sufrimiento al paciente. O sea que tiene que ir sabiendo. Esto obliga al profesional a renovar y actualizar constantemente su conocimiento, utilizando con idoneidad los medios de diagnóstico a su alcance sin caer en la medicina defensiva. Piden todo de balde para que no le hagan denuncia. Encarece la medicina, le hace ganar a los laboratorios, a los de imágenes. Piden todo de balde sin necesidad, porque no sabe clínica, que quiere, ese médico a la defensiva quiere que el laboratorio le haga el diagnóstico. La ley Artis contempla que no es lo mismo curar un enfermo allá en los confines del Chaco, con escasa tecnología, sin recursos humanos calificados, sin recursos humanos, sin medios, y un hospital en un hospital de alto nivel. No es lo mismo operar allá por, qué sé yo, Capitán Ustare Hospital, que en el Massachusetts Hospital. La norma de la ley ARTI es la idoneidad profesional. Tienen que ser idóneo. ¿Y la idoneidad cómo se demuestra? Mediante el título que le otorga la universidad, los establecimientos para el ejercicio de la medicina que le otorga también las sociedades científicas, los títulos de especialista que solamente otorga la universidad, no la sociedad científica. Que no vengan ahora con un título de que le otorgó la sociedad paraguaya de qué sé yo, del dedo gordo, y me traen como que son especialistas en el dedo gordo. Si le dan un título de especialista en la universidad, y esa es la que tiene valor. Los certificados otorgados por sociedades, congresos, jornadas. Para eso ustedes van, digamos, a otro país donde hay, qué sé yo, congresos, jornadas. Y estar en los congresos y jornadas escuchando los casos
Y no que hagan como hacen mucho, 10% jornada y 90% turismo. La evaluación adecuada de la salud del paciente y las indicaciones para el diagnóstico y prescribir tratamiento. El diagnóstico es una pieza importante en la evaluación jurídica de la responsabilidad profesional. Un error en el diagnóstico equivale a un error en el tratamiento. Y este en un resultado que podrá desembocar en un proceso judicial. Si es que hay que hacer bien el diagnóstico. Empleo de técnicas y medios aceptados universalmente. Consentimiento del paciente, ya dijimos. El juez se valdrá de quienes tienen los conocimientos técnicos y científicos para establecer si el médico actuó de acuerdo a la ciencia o si faltó o no a su deber de cuidado. Para ello echará mano a los peritos médicos, y los peritos médicos son sus médicos forenses, que tienen que ser los mejores, entre paréntesis. El peritaje médico evaluará las circunstancias y en qué llevó a cabo la práctica. No es lo mismo una atención en un medio rural que en un servicio con todos los medios para una buena atención. Y acá hay casos, tenemos casos de que nos hemos enfrentado con médicos forenses, justamente no evaluando que no es lo mismo operar en el Itacari Hospital en otros servicios de mayor capacidad, mayor complejidad. Y la culpa, ya saben, cuando se viola justamente la ley Artis. La culpa médica es una mala conducta de la voluntad o del intelecto para evitar o prever un daño por omisión o comisión, incumplimiento de las obligaciones. Y desde luego que va a llevar a un castigo y reparación. La culpa médica es la infracción a una obligación fijada por la ley. Y habrá dolo y culpa. Dolo es la intención. Y la culpa no hay intención de dañar, pero obró negligentemente, imprudencia o impericia, es decir, falta de cuidado. Ya dijimos la impericia, que es lo que significa. Por ejemplo, este pedido. Es un documento brasileño ahí de FOS, pero el tipo que pidió era acá. Endoscopía de fondo de hoyo. Endoscopía. Endoscopía, dice. Endoscopía de fondo de hoyo. Eso pues se hace. Y eso uno ve y comete un error y uno despierta la hilaridad de muchos. Impericia, falla grosera, impericia en anestesiología, es grave. La impericia y el error de diagnóstico debido a ignorancia, examen insuficiente, equivocación inexcusable, administración de un producto no adecuado, dosis inadecuada. No es error, no es un error. De vale le vamos a llamar error a esto. Esto es ignorancia y crea la culpa por error. No te van a sancionar. Pero esto sí. Y no hay responsabilidad por un error de diagnóstico. Caso científicamente dudoso y hace por opiniones de especialistas. Pero tiene que escribir en la historia clínica del especialista. Cuando no se demuestra ignorancia. Error en el diagnóstico. A Perón lo operaron como apendicitis aguda y era un cólico renal. Es un error. No se reprime la incapacidad genérica del autor, sino el hecho de emprender acciones para las cuales se sabía incapaz, imprudencia.
porque nunca hizo, negligencia. La imprudencia y sobre esta imagen, recuerden, voy a mostrar esta imagen. Están operando en un sanatorio, un buraco en el techo, estaba lloviendo, estaba por llover y llovió incluso. Entonces pusieron la sombrilla ahí para operar. ¿Y por qué opera en un sanatorio inadecuado? Esto es una imprudencia y no es una emergencia. Apendicitis aguda están operando. Apendicitis aguda no es una emergencia. ¿Por qué correr riesgo si gotea de arriba agua sucia y contaminas totalmente tu herida? Imprudencia. Esto puede ocurrir. La negligencia. No sujetar al enfermo a la mesa de cirugía y se cae como esta paciente. Se cae de la camilla. Tuvo un traumatismo del cráneo. Esto es negligencia, una falta de cuidado. Y ustedes tienen que ver para que no cometan estos errores. Demasiado grosero es el error. Una criatura se puede dar la vuelta. Un adulto puede convulsionar y caerse. Abandonar al enfermo. No controlar temperatura en enfermería. Dar de alta sin control. Dale nomás de alta. No ordenar biopsia cuando sospecha de cáncer. Atender un parto sin control del feto. No indicar pruebas de sensibilidad. No escribir la evolución. Bueno, hay cientos de esto. Ustedes tienen que leer, tienen que saber. La negligencia y la imprudencia son caras de una misma moneda. Indicar penicilina sin haber indicado previamente la prueba de sensibilidad y se te muere el paciente. Hacer un legrado uterino sin vigilar el estado de la paciente, ni dar aviso a familiares que va a hacer el legrado, que puede sangrar. ¿Alguna pregunta de qué hacer? Bueno, son las 5:15, yo no sé, ustedes tienen clase, me parece ahora. Podemos dejar acá. Brian, Bueno, doctor. correcto. Entonces dejamos acá porque viene después la parte más, para mí más importante. Está bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, dejamos entonces acá, doctor Piris. Perfecto, Obregón. Sí, te estoy acompañando. Súper. Me alegro entonces, doctor. Entonces nos vemos la próxima semana. Ahí vamos a hablar un poco de vamos a entrar en tu campo. Ok, ok. Un abrazo, doctor. Bueno, nos vemos la próxima semana, señores.